Hola, hola, hola chicos. Hoy vamos a ver el tema de fracciones. Esto es un breve repaso, considerando que ustedes ya tienen este concepto. Muy bien, primero vemos el concepto de divisibilidad. Esta es una propiedad que tienen los objetos para poder ser divisibles. Es decir, que los podemos separar en pequeñas partes. En el caso de las fracciones, ese concepto se fundamenta en este hecho. Por ejemplo, si tenemos nosotros un entero, un objeto entero, nosotros lo podemos dividir en pequeñas partes, en fracciones. Por ejemplo, este es un entero, pero podemos dividirlo en dos. Bueno, aquí tenemos un entero. Aquí lo dividimos en dos, ese mismo entero, y tenemos así dos mitades o dos medios. Lo podemos dividir en cuatro a su vez, teniendo así cuatro cuartos. Todos estos son enteros. La única diferencia es que nosotros estamos decidiendo en qué tamaño de fracción los vamos a dividir. Ujú, perfecto. Esa es la propiedad de divisibilidad de los objetos. Usualmente vemos estos ejemplos de fracciones con pasteles, ¿no? Que es su utilidad. Sin embargo, las fracciones son pues muy útiles en general en la vida, no solo para dividir pasteles, sino también para tomar medidas, para nuestro dinero. Bien sabemos cómo vamos a aprovecharlo. Decimos, voy a dedicar tal proporción de mi dinero a unos chetos y el resto a otra parte. Perfecto, muy bien. Veamos la parte de fracciones. Una fracción consta de dos elementos. Aquí tenemos una fracción, P sobre Q. La parte superior se le llama numerador. Este es el número que es dividido por el denominador. El denominador es la parte inferior de la fracción. Entonces arriba numerador y abajo denominador. El denominador designa cuál es el valor en el que está siendo dividido el numerador. Perfecto. Hay que recordar que los números racionales contienen a los números enteros. Como lo vimos hace rato, podemos tener dos medios, por ejemplo, y eso es un entero. Entonces, los enteros están contenidos en los racionales. Podemos expresar cualquier número como una fracción. Aquí tenemos el ejemplo. Los números enteros están contenidos en los racionales. Muy bien. Y aquí tenemos una representación. En este caso es un medio. Muy bien. Aquí lo tenemos un medio que lo podemos representar también en su forma decimal. Esto se los coloco principalmente para que recordemos que las fracciones se pueden representar de esta forma también. Muy bien, existen tres tipos de fracciones. Uno, las fracciones propias. ¿Cómo sabemos si es propia? Si no llega a formar un entero. Aquí tenemos algunos ejemplos. 2/3, que es 0,66 más o menos. 5 décimos es un medio o 0,5. Y un cuarto, que es más o menos 0,25. Ninguno de estos llega a formar el entero. Y bueno, ¿cómo sabemos esto? Porque este número, el numerador, es más pequeño que el denominador. Perfecto. Vamos a observar el siguiente, fracciones impropias. El numerador es mayor o igual que el denominador. Vamos a observarlo. Aquí tenemos 6 medios. Esto nos da 3. 10 quintos. Esto nos da 2. En realidad podemos observar que el numerador es mucho mayor que el denominador. Por eso es que es impropia. Ya no está contenido dentro de ese valor. Vamos a ver aquí un ejemplo. Tenemos 4 medios que nos completan dos enteros. Esas son las fracciones impropias. Y las fracciones mixtas, que es el caso que nos sobra, es la suma de un entero más una fracción propia. Vamos a ver unos ejemplos. 9 medios, si dividimos 9 entre 2, obtenemos 4 enteros y nos sobra un medio. Es mixta porque es impropia esta parte y esta de aquí es propia. Vamos a ver este caso también. 14 quintos, tenemos dos enteros más 4 quintos. Si observamos, tenemos una parte propia y una parte impropia y una parte propia. Veamos un ejemplo aquí de 5 medios. Tenemos 5 mitades. Si las acomodamos, tenemos nuestra parte impropia y nuestra parte propia. Propia como que está contenida todavía aquí, si lo observamos. Muy bien. Aprendamos mediante la práctica. Aquí les voy a colocar unos ejercicios y las respuestas. El objetivo es que pausen el video y comparen sus respuestas con las que se les proporciona.
Muy bien, aquí está los ejercicios y la pregunta es, ¿qué tipo de fracciones son las siguientes? Las tenemos que clasificar de acuerdo a las tres que hemos visto. Aquí vienen las respuestas. Muy bien, continuemos. Conversión de fracciones. ¿Cómo convertimos fracciones? Vamos a observarlo. Primero se divide el numerador entre el denominador. Vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo, 9 cuartos. Muy bien. Es decir, tenemos que dividir 9 entre 4. Como el 9 cabe dos veces, aquí está al revés, más bien como 4 cabe dos veces en el 9 y sobra 1, un cuarto. Vamos a verlo. ¿Qué estoy diciendo? Si multiplicamos 4 por 2 son 8 y nos sobra 1 aquí. Por eso es que tenemos 2 más un cuarto. Si observamos que el 4 cabe dos veces en el 9, porque es 4 más 4, 8, y nos sobra 1, que es un cuarto. Ujú. Ahora, para regresar de la fracción, ah, bueno, así aquí ya tenemos una fracción mixta, y para pasar de esta fracción mixta a una fracción, a esta forma de fracción, lo que tenemos que hacer es multiplicar el entero, el 2, por el denominador, que es 4. En este caso es este de aquí. Vamos a observarlo. Tenemos esto es lo mismo que esta parte de acá. Miren cómo multiplicamos por 1 y sigue siendo lo mismo. No se modifica porque 2 por 1 es 2, más un cuarto es la parte de ella. Ahora observamos que ese 1 lo podemos representar como 4 sobre 4, porque 4 entre 4 es 1. Esto de aquí. Ujú. Porque más un cuarto, esta parte de aquí es un cuarto. ¿De acuerdo? No es un medio. Fue un error de dedo, una disculpa. Tenemos 2 entre 1, sigue siendo 2, por 4 entre 4, que es un 1 más un cuarto. Ujú. Recordemos que la multiplicación es directa. 2 por 4, aquí tenemos, y 1 por 4, que es 4, más el un cuarto. Muy bien. Hasta aquí seguimos igual. Desarrollamos esta multiplicación, ujú, y nos da 8, 2 por 4, 8, entre 4, 8 cuartos, más un cuarto. Ujú. Como el 8 y el 1 tienen el mismo denominador, pueden sumarse directamente. Perfecto. Aquí lo tenemos. 8 cuartos más un cuarto tienen el mismo denominador. Se suman directo. 8 más 1, 9. Perfecto. Vamos a aprender con la práctica y aquí observamos unos ejemplos. Nos indica que convirtamos las fracciones y comparemos nuestras respuestas con las que nos proporcionan. Y en este caso, convirtamos los enteros en fracciones. Vamos a observar, aquí están los ejercicios. Convertir estas fracciones a enteros y estos enteros a fracciones. Muy bien, aquí están las respuestas para que las comparen con las suyas. Ubicación de las fracciones en una recta numérica. Estas suelen ser preguntas de examen. ¿Por qué? Porque para poder realizar este ejercicio, nosotros debemos haber entendido qué es una fracción y cómo transformarla en enteros, básicamente. Vamos a observar. El primer paso es identificar si la fracción es negativa o positiva, para saber si se ubica a la derecha o a la izquierda del cero. Eso es un punto clave ya. Se requiere transformar la fracción en una fracción mixta para saber entre qué número y qué número se ubica. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Menos 5 tercios. Primero, se ubica del lado izquierdo del cero porque es un número negativo. Ok, ahí perfecto, ya vamos bien. El segundo punto, la fracción es mixta. La podemos representar como menos 1 menos 2 tercios. Ujú. Aquí están evaluando que nosotros sepamos transformar esto a enteros. Nos da nuestra recta y lo colocamos. Primero nos acercamos al menos 1 y es menor que menos 2. En este caso es menos 2 tercios. Tenemos que dividir nuestro entero en tres partes, una parte, dos partes y tres partes. Como está en 2 tercios, es
1 tercio, 2 tercios. Aquí es donde se ubica menos 5 tercios. Este suele ser el tipo de preguntas que realizan los evaluadores para poder determinar si conocemos y manejamos bien las fracciones. Vamos a ver un ejemplo para aprender con la práctica. Perfecto. Acomode las siguientes fracciones de mayor a menor. Nos dan aquí nuestras fracciones. A simple vista es un poco complicado determinar cuál es mayor que otra, ¿no? Vamos a transformarlo en fracciones mixtas. Aquí tenemos nuestras fracciones mixtas o impropias. Ujú. Entonces, les recomiendo que ustedes realicen la conversión para que comparen sus respuestas y entonces las ubiquemos. Muy bien, ya que las tenemos así, podemos nosotros comenzar a ubicarlas. Por ejemplo, menos 4, menos un cuarto. Este menos un cuarto se va para acá. Observemos primero, identificamos nuestra recta numérica. Los palitos grandes, los divisores grandes, son para los enteros. Estos chiquitos usualmente significan, en este caso, medios. Nosotros colocamos este de menos un cuarto, menos 4, menos un cuarto aquí, porque un cuarto es la mitad de un medio, por eso apunta a esta mitad. Menos 4, menos un cuarto. Vamos a ver el siguiente ejemplo. B, menos 2 es un entero negativo, aquí lo tenemos ubicado. Luego ubicamos C, 2 más un cuarto, como observamos ya estamos del lado derecho del cero en la recta. Tenemos aquí 2 y nuevamente aquí es un cuarto, la mitad de un medio. Y por último, D, 4 enteros, un medio. Aquí nos ubicamos. Ya podemos observar. Siempre hay que prestar atención a las indicaciones que nos dan. Esa parte es clave. ¿Qué nos están preguntando? En este caso nos indican que acomodemos de mayor a menor. Es decir, D es la mayor, C le sigue, luego B y luego A. Aquí lo tenemos. Perfecto. Muy bien. Ahora la suma de fracciones. Repasemos cómo sumar fracciones. Muy bien, para proceder a sumar dos fracciones, primero hay que ajustar a que ambas posean el mismo denominador. No podemos sumarlas si no poseen el mismo denominador. Ujú. Esto es muy similar a lo de peras con peras y manzanas con manzanas. Vamos a ver que hay dos casos. Que ya tengan el mismo denominador, como nos da este ejemplo. Queremos sumar A sobre C más B sobre C. Podemos sumarlo directamente porque tienen el mismo denominador. Ujú. Nos dan un ejemplo aquí. 2 tercios más 4 tercios son 2 más 4, 6 tercios. Perfecto. Ese es el caso más sencillo. Sin embargo, a veces hay que ajustar el denominador para que estos sean iguales. Y entonces tenemos esto de aquí. No es una fórmula que aplicar así estrictamente, sino más bien que entiendamos el concepto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Observen que multiplicamos A por D y B por C. Hacemos una crucecita aquí. Ujú. Observen que es A por D más B por C. Y los de abajo se multiplica C por D. Entonces tenemos que hacer una crucecita, un tachecito y luego una línea aquí de multiplicación. Vamos a observar, tenemos este ejemplo de aquí. Primero multiplicamos 2 por 4. Aquí lo tenemos. Luego 1 por 3. Aquí lo tenemos. Y esto es una suma. Se sigue conservando esa suma. Y lo de abajo se multiplica directamente. 3 por 4. Realizamos nuestra operación. Siempre recomiendo realizar paso a paso para no cometer errores. 2 por 4 tenemos 8. Más 1 por 3, 3. Entre 3 por 4, 12. Excelente. Y aquí tenemos 8 más 3, 11, entre 12. Y así logramos realizar nuestra suma de fracciones con distinto denominador. Muy bien, aprendamos mediante la práctica. Aquí les doy algunos ejercicios y les recomiendo que pausen el video y comparen sus respuestas. Estos son los ejercicios. Realicen y comparen los chicos. Aquí están las respuestas, la parte desarrollada y, bueno, la respuesta final. Muy bien. Ahora, la multiplicación de fracciones. Esta parte la dejé para el final porque es la parte más sencilla. Observemos. Aquí nos lo remarcan nuevamente. Es muy sencillo. Si entendemos nosotros este concepto. Pues cuando manzanas con manzanas,
y donas con donas. Vamos a verlo. Solo debemos seguir estos pasos. Tenemos A entre C por B entre D. Observamos que todos estos números son diferentes, pero es muy sencillo multiplicarlas porque es directo. A por B, numerador por numerador, denominador por denominador. Aquí lo tenemos. Por eso es que aplicamos esto. Numerador por numerador, denominador por denominador. Manzanas con manzanas y donas con donas. Vamos a observar un ejemplo aquí. 2/3 por 4/5. Tenemos todo en una fracción, 2 por 4 y 3 por 5. Aquí nos da 8 quinceavos. Que ya sabemos multiplicar fracciones. Excelente. Vamos a practicarlo mediante la práctica. Nos dan unos incisos para poder resolver. Comparemos las respuestas con las que se proporcionan aquí y evalúense, chicos. Aquí Don Aguacatín nos da las respuestas y termina este video. Espero se encuentren muy bien, chicos. Es un gusto poder apoyarlos. Cualquier duda que tengan, con gusto las resolvemos. Saludos.